las que sacaban, porque permitía a María sacar fotos entonces, y le rezaban, la llevaban a su casa y en su casa le rezaban como algo milagroso. Ante los extraños fenómenos que no cesaban de manifestarse y la presión ejercida por los poderes fácticos para que se diera carpetazo al asunto, Germán de Argumosa propuso en 1973 la prueba definitiva: el precintado de la cocina levantando acta notarial. Para ello se habilitó una nueva cocina, en la que tiempo después aparecería esta formación, la Dama de la Copa, la más perfecta de las aparecidas en la Casa de las Caras. Pero volvamos al precinto. Antonio Palacios Luque, ilustre notario de Huelma, fue la persona encargada de levantar el protocolo notarial, el encargado, en suma, de encerrar a las Caras. Un hombre que ha tardado 25 años en hablar de aquello. En la cocina, bueno, al cabo del tiempo, aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores ha habido variaciones. A través del tiempo, y estando y no estando clausurada la primera y la segunda cocina, las caras variaban. O sea, unas parecían con unos rasgos muy significativos y otras con unos rasgos, las mismas caras, o sea que variaban. A mi juicio, por supuesto, allí no pudo entrar nadie hasta que yo no procedía a la apertura. Yo puedo decir a ciencia cierta, bueno, con toda seguridad, que a mi juicio fraude no hubo ninguno. Estuvo presentado bajo un notario, tuvo 3 meses en la habitación cerrada. Arrancaron una cara que había y se la llevaron al ayuntamiento y echaron un cemento y cerraron a ver si es que las caras las pintaban o que salían ellas. Y cuando abrieron a los 3 meses había 17 caras nuevas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando se quitó el precinto, el notario había hecho las fotografías y las cuales salieron horrorosas, para no verlas, porque te daba miedo de lo que había allí aparecido en aquella cinta. Las palabras, los documentos, los relevantes argumentos, todo llevaba a una misma conclusión: la manipulación humana sobre el fenómeno nunca existió. Sin embargo, estos resultados chocaban frontalmente contra las opiniones y deseos de los poderes fácticos del Estado y de la Iglesia en España. En el mes de febrero de 1973, el alcalde de Belmez recibe esta misiva, firmada por Pablo Núñez Moto, jefe del movimiento en Segovia, amenazando al alcalde para que acabara con el asunto, pues ello no era ser adictos al régimen de Franco. Y así, después de ser conducido a Madrid al despacho de Tomás Garicano, ministro de la Gobernación, y de recibir una más que evidente amenaza, se puso en marcha una siniestra operación. El objetivo: acabar con las Caras de Belmez. Entonces yo sí, fui allí y este hombre pues me recibió muy furiosamente y me dijo que me iba a meter en la cárcel y tal. Y yo, como sabía lo que había detrás ya, porque doña Ramona nos lo había dicho, le dije que me metiera en la cárcel, me tendría que echar otra vez fuera. Y allí pues acabó toda la cosa. Yo me vine muy tranquilo, me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que hacía y que eso había que desterrarlo, porque eso ni era un cara, ni eso era un milagro, ni eso era nada. Allí está, y el que sepa de esto que vaya y que lo arregle, que yo soy el alcalde del pueblo y solamente con llevar el pueblo y el orden público ya tengo bastante. Y así, desde las esferas del régimen franquista, se orquestó la que se ha denominado como la Operación Tridente, 3 puntas de lanza directas para aniquilar el fenómeno de las Caras de Belmez. La primera partió del obispado de Jaén, con Miguel Peinado a la cabeza, que rápidamente se puso en contacto con el párroco de Belmez, Antonio Molina, para que difundiera a todas luces que aquello era un fraude. Este hombre empezó diciendo que era una broma entre vecinas y posteriormente que incluso las psicofonías grabadas por Germán de Argumosa habían sido realizadas desde un vehículo que estaba a 2 kilómetros de la Casa de las Caras, donde había colocado un emisor y un receptor dentro de los magnetófonos del propio Germán de Argumosa, de tal forma que las psicofonías eran un fraude.
La segunda fase fue encabezada por el psicólogo industrial José Luis Jordán Peña. Él dijo ir comisionado por el Ministerio de la Gobernación, lo que hoy sería el Ministerio del Interior, para acabar con aquel descarado fraude, o al menos eso es lo que él pensaba. Para ello reunió a un grupo multidisciplinar en el que habían químicos, había pintores, analistas de mortero, y llegaron a la conclusión, después de analizar la pava, la segunda cara que fue arrancada del suelo, llegaron a la conclusión de que aquello había sido realizado mediante un producto que acababa, que raspaba literalmente el cemento. Sin embargo, nosotros, después de los años transcurridos, hemos descubierto que esa cara jamás fue retirada de detrás de ese cristal. Lleva 34 años detrás del mismo, por lo tanto difícilmente pudo realizar pruebas directas sobre la denominada como pava. Además, por aquel entonces él dirigía la Asociación de Estudios Cosmológicos, Eridani, y allí reflejó en un expediente lo que había sido esa prueba, esa en definitiva comisión supuestamente gubernamental. Resulta curioso que la conclusión a la que llega es que cuanto menos fue una excursión muy bonita en la que los integrantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor entre sí. Es una curiosa forma de denominar a una comisión gubernamental. Lo dejo en sus manos. Y la tercera fase fue la orquestada por los medios de comunicación, concretamente por el diario Pueblo, aquel que aumentó las tiradas de forma espectacular, donde en un principio dijo que el fenómeno era auténtico y posteriormente, de la noche a la mañana, parece ser que hubo una orden directa desde arriba para que acabaran con el fenómeno. Dijeron que aquello era un fraude. Ya no se hablaba de las caras de Belmez, sino de los caras de Belmez. Realmente la operación Tridente lo que sí consiguió es mantener un denso halo de silencio durante la década de los 80 y consiguió su objetivo, que era aniquilar el fenómeno de Belmez y que la gente pensara que aquello era un fraude prácticamente hasta la década de los 90, que es cuando surgen nuevas caras y llegan los nuevos investigadores. La Iglesia no consiguió sus objetivos. Las supuestas comisiones gubernamentales no existieron y jamás se analizó, como en su momento se afirmó, de manera directa el rostro de la pava, ya que nunca en todos estos años fue retirado el cristal que la protegía tras ser empotrada en la pared. En definitiva, la influencia del régimen fue demoledora. Aquí todas las noches eran uno sobre otro, policía una sobre otra, a ver lo que pasaba. Y los medios se cebaron con el pueblo. Bajo la consigna "acabar con el tema", publicaron que los rostros habían sido pintados con sales de nitrato de plata. Nueva mentira. Más adelante veremos por qué. Nos atacaron mucho la prensa, el periódico Pueblo, que era entonces el famoso periódico Pueblo, pues lo montó en 3 días y lo tuvo que tirarnos, no tirar las caras, sino el pueblo en sí, en un día nada más. Y aquello fue un desastre. Y lo vimos mal porque unos me llamaban por teléfono diciendo que adelante, otros que para atrás, los otros que eran sinvergüenza, los otros los 3 caras de verme. Mira, aquello era un desastre. En el pueblo se fue una piña y sobre todo a raíz de la declaración del diario Pueblo cuando dijo que las caras de Belmez eran los caras de Belmez, ¿no? Es decir, como que el pueblo entero ya estaban acusando a todo el pueblo de que se quería beneficiar del fenómeno eso, que era una falsedad, ¿no? Y después de todos los estudios que se han hecho se comprueba fácilmente que no hay ningún tipo de montaje ahí. No obstante, el fenómeno continuaba manifestándose con mayor intensidad. Estamos en 1975 y las caras siguen apareciendo. Miguel, ¿cómo recuerda aquellos primeros días en los que aparece la primera cara? ¿Pasaste miedo? Pues los primeros días, claro. En la cara que salió primera, que vio mi madre cuando estaba cocinando, pues aquella cara la piqué yo. Y asomaron a unas mujeres y preguntaron a mi madre que querían ver la cara. Mi madre le dijo, ahora mismo acaba mi hijo de picarla. Y las mujeres se enfadaron conmigo, que porque había picado yo la cara. Y entonces, pues, aquella cara se le echó otra vez el cemento, se apañó y al otro día por la noche apareció otra vez la cara. ¿Era la misma? Era la misma cara. Pero claro, ya se veía bastante mejor. Después de que apareciera esa segunda cara, vosotros hicisteis un agujero para ver qué es lo que había debajo del lugar donde estaban apareciendo, es decir, justo debajo de esto. Sí, el investigador que entonces venía por aquí era Germán de Argumosa, y entonces se hizo una excavación ya de 280, cuando se acabó. ¿Esa la hiciste tú? Sí, yo y mi Diego, mi hermano. Y se hizo la excavación, ya se llegó a la tosca modura,
y ya no se podía hundar más y ya tuvimos que dejarlo. Pero es cierto eso que se ha publicado, que aparecieron huesos. Sí, es cierto, sí es cierto. Que eran huesos humanos. Eran huesos humanos y según los análisis que hicieron entonces decían que eran del siglo XII, los huesos. O sea, porque aquí antes lo que había era... de huesos, no eran huesos grandes, no eran huesos enteros. Y sí, era cierto. Que porque aquí lo que había antes era un cementerio, justo debajo. Dice sí, sobre el siglo XII, algo así. Y cuando tú viste aquello, ¿qué pensaste? Pues nosotros entonces, nada, que huesos sí se puede dar casualidad que salgan en muchos sitios. Se ha dado sitios así que han hecho excavaciones que han hecho y siempre han salido alguna pieza de huesos y eso, pero bien. Claro. Pero yo me imagino que después de ver los huesos asociasteis el hecho de que hubiera huesos a que aparecieran caras, me imagino. ¿Tenía que haber algo? Yo no he pensado nunca eso. No. No, porque en una ocasión la cara de Franco salió también. Tuvieron aquí los nietos viéndola y reconocieron que sí, que era la cara de su abuelo. Investigadores que dicen que esto es un fenómeno auténtico, pero hay otra gente que dice que esto es un fraude. ¿Qué les decís vosotros a esa gente? Eso que dice que es un fraude, lo primero que yo creo que aquí la mayoría no han estado. Lo segundo, que qué motivos tienen ellos a decir que esto es un fraude. ¿A qué se agarran? ¿Qué pruebas tienen? O sea, que eso de que vosotros la habéis pintado, nada de nada. Aquí de pintura nada. Además, esa cara que hay aquí, que le llamamos nosotros el pelado, esa cara no fueron un año entero investigándola. Esa se la llevaron un día de los Santos y al año siguiente, para el mismo día de los Santos, la volvieron a traer. Y nunca han dicho que aquí hay fraude ni que... O sea, que la investigación que se hizo, lo que concluyó es que no se había pintado esa cara. Sí, esa cara no se ha pintado. Por supuesto que no. Lo que pasa, me dijeron un muchacho que tuvieron aquí que su padre era ingeniero, que tenía los informes de la cara esa, de todo lo que le hubieran hecho, que me lo iba a mandar, lo cual todavía no me lo ha mandado. ¿Y tú qué piensas que puede ser el fenómeno este que tenemos aquí en el suelo? Bueno, el fenómeno yo no puedo pensar lo que es, hombre, porque no lo sé, pero que eso de pintado y nada de eso que se le quita la cabeza más de 4, que eso no es así. Entre las descaradas formaciones destacaba el Pelao, que fue arrancado del cemento y trasladado para su análisis al Instituto de Hidrología y Mineralogía de Valencia por el doctor Juan José Alonso, miembro a su vez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El informe de la investigación certificó la presencia de sustancias carbonosas y material orgánico, elementos que, como es lógico, permanecen en el suelo de la cocina. El resultado descartó la existencia de nitrato de plata como elemento activo y detectó la presencia de zinc y hierro, aunque en un porcentaje tan bajo que resultaba imposible que fuera utilizado para dibujar las caras. Y mientras, los medios, satirizando el asunto hasta extremos insospechados, llevaron a cabo uno de los espectáculos más dantescos de toda esta trama: el juicio a las caras en Málaga. Fuimos engañados, porque en lugar de ser un estudio de las caras, pues luego se llamó allí el proceso de las caras de Belmez, y entonces era como un juicio, y el fiscal precisamente era un comerciante de muebles, y hicieron allí con nitrato de plata y diciendo que eso era nitrato de plata, y muchas barbaridades. Y yo quise, me levanté del asiento que estaba con todo el público, me levanté y fui allí al escenario y no me dejaban hablar. Ya en la década de los 90, coincidiendo con la última jornada de formación de caras, la llegada de nuevos investigadores a la casa dio paso a impactantes resultados, consolidando aún más la veracidad de lo que allí ocurría. Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, obtuvo por aquellos tiempos interesantes psicofonías. Las primeras investigaciones que yo realicé en la Casa de las Caras, fue concretamente en el año 1996, fue impresionante. Sobre todo la forma en la que María Gómez Cámara nos enseñaba, entre comillas, a cómo manejar los equipos, porque tenía una larga experiencia corrida a través del fenómeno de la psicofonía, ¿no? Y fueron increíbles, fueron registros que a mí me impresionaron. Recuerdo una concretamente que bueno, decía un nombre, ¿no? Cuando le preguntábamos acerca si podía identificarse, ¿podéis recordar algún nombre de alguna de esas caras, ¿no? Y salió una psicofonía muy curiosa que decía Ángela.
En otro momento, otra psicofonía parecía decir matar a él, de una forma muy contundente, matar a él. Matar a él. Matar a él. Quizás una de las preguntas más curiosas que llevamos en nuestra